Me llamo Renata y hasta hoy nunca había contado esta historia completa. No porque no pudiera, sino porque durante mucho tiempo dolía demasiado. La verdad es que crecí en un pueblo pequeño al norte de México, de esos donde la gente se conoce más por chismes que por afecto y donde nacer mujer, en algunas casas, aún es visto como una maldición silenciosa. Desde que tengo memoria, fui la sombra de mis hermanos. Ellos, 4 varones llenos de energía, eran el orgullo de mi padre. Yo era solo la niña, la que tenía que aprender a limpiar, a cocinar, a quedarse callada. Mi madre, siempre cansada. Parecía atrapada en una vida que nunca eligió, mientras mi padre descargaba en nosotros su frustración, entre gritos y silencios largos y pesados. La economía nunca fue buena. Vivíamos al día, a veces sin comida suficiente, a veces con deudas que parecían crecer solas. Mi padre empezó a pasar más tiempo en la cantina del pueblo, mientras mi madre trataba de estirar lo poco que ganaba limpiando casas. Fue a mis 13 años cuando todo cambió. Una noche, mientras lavaba platos, escuché una conversación que marcaría mi vida. La puerta de la cocina apenas estaba entornada. Mi padre hablaba con un hombre que yo había visto un par de veces en el pueblo, un tipo que siempre andaba en una camioneta vieja, pero que traía fajos de billetes en el bolsillo. Ya no podemos mantenerla, dijo mi padre con voz ronca. Dice que la puede llevar a la ciudad, que tiene trabajo para ella. Trabajo. Esa palabra sonó hueca. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía lo que eso significaba. Lo había escuchado en murmullos de otras niñas desaparecidas, de esas que nunca regresaban. Mi madre solo guardó silencio. No dijo ni una sola palabra. No me defendió. Al amanecer, me dijeron que me alistara, que iba a tener una mejor vida. Me pusieron un vestido viejo pero limpio. Mi madre no me miró. Ni siquiera me dio un abrazo de despedida. Me subieron a esa camioneta, junto con otras 2 chicas que también lucían asustadas. El camino fue largo. La tierra polvorienta, el sol ardiendo sobre nuestras cabezas y el miedo comiéndome por dentro. Cada kilómetro que avanzábamos era un paso más lejos de todo lo que conocía, y cada vez más cerca de un destino del que no sabía si iba a salir viva. Cuando hicimos una parada en una gasolinera a las afueras de una ciudad, fue cuando lo vi por primera vez. Arturo era un hombre mayor, de unos 45 años, piel quemada por el sol, con una camisa de mezclilla azul y mirada seria, pero con algo que no supe explicar. No era como los demás. Se acercó a la camioneta y por alguna razón, sus ojos se clavaron en mí, no con deseo, no con lástima, sino con una mezcla de incredulidad y enojo. Escuché cómo le preguntaba al conductor qué hace una niña como ella aquí. El hombre intentó esquivar el tema negocios, no se meta, pero Arturo no se detuvo. Lo enfrentó. Hablaron en voz baja, discutieron, y de repente, Arturo sacó dinero de su cartera. No sé cuánto fue, pero fue suficiente. El hombre cedió, y me bajaron de la camioneta. Yo temblaba. No sabía si había caído en otra trampa peor, pero Arturo solo me dijo, tranquila, no te voy a hacer daño. Vamos a llevarte a un lugar seguro. No supe si creerle, pero en ese momento, cualquier lugar parecía mejor que regresar a ese camión. Llegamos a su casa. Una propiedad grande, alejada del ruido, pero también llena de silencio. Me dio una habitación solo para mí, con seguro en la puerta. Me compró ropa, me dio de comer. Los primeros días, no pude dormir. Me levantaba sobresaltada por cualquier ruido. Arturo apenas hablaba, pero cuando lo hacía, nunca me gritaba. Nunca me tocaba de manera extraña, nunca me presionaba. Pasaron semanas y poco a poco, comencé a bajar la guardia. Un día, me llevó con un médico. Luego, a una psicóloga. Cuando me preguntó si quería volver a estudiar por primera vez, sentí que alguien me preguntaba qué quería yo. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me contó que su esposa había muerto hacía 5 años en un accidente, que desde entonces había vivido solo. Me dijo que no tenía hijos, ni hermanos, que simplemente me vio y no pudo quedarse de brazos cruzados. Pero la confianza no llegó de un día a otro. Las heridas de abandono y traición son como grietas, invisibles, durante meses. Cada vez que Arturo llamaba a la puerta de mi cuarto, mi cuerpo se tensaba, pero él siempre respetó mi espacio. Lo que nunca supe hasta mucho tiempo después fue el precio que pagó por mí aquella mañana. Me enteré que dio más de la mitad de sus ahorros para sacarme de ese vehículo. Esa fue la primera vez en mi vida que alguien eligió protegerme, sin pedirme nada a cambio. Pasaron los años. La niña, temerosa que había bajado de esa camioneta, empezó a desaparecer poco a poco. En su lugar, fui creciendo como alguien más fuerte,
más decidida, y con una promesa silenciosa dentro de mí: jamás iba a permitir que nadie volviera a decidir por mí. Arturo nunca trató de reemplazar a mi padre, pero con el tiempo empezó a ser lo más cercano al amor de un padre que conocí. No era un hombre de palabras dulces, ni de grandes gestos emocionales, pero estaba ahí. Siempre estaba ahí. En cada momento importante, en cada logro pequeño. En cada caída y en cada intento de volverme a levantar. Cuando cumplí 16 años, me inscribió en una preparatoria privada. Yo no podía creerlo. Mientras muchas chicas se quejaban de lo aburrido de las clases, yo agradecía todos los días estar ahí. Con una mochila en la espalda y un cuaderno entre las manos. La educación que recibía se sentía como una segunda oportunidad. Fue también por esos años cuando comencé a preguntarme por qué me había pasado todo eso. ¿Por qué a mí? ¿Por qué nacer mujer en un hogar donde eso parecía una condena? Pero al mismo tiempo, ¿por qué había tenido la suerte de que Arturo se cruzara en mi camino? La vida es extraña, llena de dolor, pero a veces también de redención. En una de las tantas tardes de conversación, mientras yo hacía la tarea y él leía el periódico, me animé a preguntarle por qué me había ayudado. Su respuesta fue corta, pero me marcó, porque una vida rota no debe ser una sentencia. Y tú merecías algo mejor. Esas palabras se quedaron tatuadas en mi mente. A los 18 años, cuando terminé la prepa, Arturo me acompañó a la ceremonia de graduación, mientras todas las demás alumnas posaban con sus familias. Yo caminé directo hacia él y le dije gracias. Se lo dije mirándolo a los ojos, conteniendo las lágrimas. Él solo me dio una palmada torpe en el hombro y me dijo: ahora veías algo bueno con todo esto. Y eso hice. Decidí estudiar trabajo social. Quería ayudar a otras chicas como yo. A esas que también alguna vez sintieron que no valían nada, que eran mercancía o que el mundo se les venía encima. Durante mis prácticas profesionales conocí historias aún más desgarradoras, pero también descubrí que, incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una pequeña grieta por donde puede entrarla. Luz, hoy tengo 24 años. Trabajo en una fundación que rescata a menores en riesgo. Cada vez que me siento débil o pienso que no puedo con esto, cierro los ojos y me veo a mí misma. En aquella mañana de hace tantos años, bajando de esa camioneta, con las piernas temblando y un desconocido tendiéndome la mano. A veces regreso a la casa de Arturo, que ya peina canas, pero sigue igual de serio y protector. Me recibe como siempre, con un café, un plato de comida caliente y ese silencio cómodo que ahora aprendí a entender. Si algo aprendí de todo esto, es que no podemos elegir de dónde venimos, pero sí podemos decidir a dónde vamos. Y que a veces las personas más importantes en tu vida no son las que te dieron la vida, sino las que estuvieron ahí cuando más las necesitaste. Gracias por escuchar mi historia, porque si esto le llega a alguien que hoy está en la oscuridad, quiero que sepa que, incluso en el peor de los días, siempre puede haber un nuevo comienzo.